Hola, Ida. Hola Doc, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya estará conectado el doctor Ezequiel? Y ahorita en Ok. cuanto empiece ya. ¿Tú das la bienvenida? Bueno,
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a la continuidad de nuestras charlas por la salud. En esta ocasión pues daremos inicio con una charla bastante buena y pues para ello pedimos la participación del doctor José Luis Mora, jefe del Departamento de Atención Integral, que nos proporcione la bienvenida. Adelante, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Esperando que se encuentren bien ante esta contingencia que nos ha surgido de la pandemia y propiamente lo que estamos trabajando en Tula. Desearles que se encuentren bien. Y como bien lo dice la licenciada Aida, pues es la continuación de nuestras charlas de salud. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ezequiel Amador Moedano. Es un médico urgenciólogo del estado de Hidalgo que afortunadamente lo pudimos contactar y nos va a dar el tema de interpretación de estudios paraclínicos en el primer nivel de atención. Comentarles que pues continuamos con estas charlas. El día 27 tenemos una de hipotiroidismo y la siguiente semana estamos por concretar otra que esperamos igual hacerles la invitación a todos. Pues sin más preámbulos, bueno, de antemano, doctor, sea usted bienvenido, doctor Ezequiel, a nombre de... Gracias a usted, doctor. A nombre de nuestra directora, la doctora Ana Laura Hernández, reciba usted un cordial saludo y agradecerle de parte de ella su disponibilidad, doctor. Y pues sin más, le doy la palabra, doctor. Adelante. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias a la licenciada Aida, a usted, doctor, por la invitación y con gusto. Siempre es un placer poder compartir conocimientos o tratar de la difusión. Más déjenme, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, doctor Amador, si me permite mientras presentarlo en lo que sí, claro. comparte su presentación. Bueno, pues se encuentra con nosotros el doctor Ezequiel Amador Moedano. Él es médico urgenciólogo, adscrito a la unidad de terapia intermedia de la admisión continua del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Y pues bueno, agradecemos mucho, doctor, que esté proporcionándonos sus conocimientos con nosotros. Y pues bueno, él nos va a proporcionar la plática Interpretación de Estudios Paraclínicos en el primer nivel de atención. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciada. ¿Ahí ya se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, ya adelante, doctor. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Soy el doctor Ezequiel Amador Moedano, médico urgenciólogo, y pues bueno, vamos a abordar esta plática que pues en el sentido estricto del título pues nos podría llevar varias horas, incluso ser un taller, la interpretación pues de los paraclínicos en el primer nivel de atención, segundo y tercer nivel de atención, pues es muy extenso. Entonces me enfoqué particularmente a una interpretación de un estudio paraclínico que es la radiografía de tórax orientada hacia lo que es el COVID. Pero la primera parte de la plática es generalidades acerca de los paraclínicos. Los paraclínicos, pues bueno, los vamos a dividir en tres. Los exámenes de laboratorio generales, los exámenes de laboratorio especiales y los estudios de gabinete. Realmente como médicos, actualmente estamos tendiendo a depender mucho de estos estudios paraclínicos. Nos hemos olvidado de la buena clínica, de esas clases de clínica que en la escuela nos costaban mucho trabajo y gran parte de nosotros reprobábamos esa materia, la exploración física, el inspeccionar, el palpar, el percutir, el auscultar. Pues bueno, lo estamos comenzando a dejar de lado y cada vez como que tendemos a depender más de estos estudios paraclínicos. Nos llega el paciente con cefalea e inmediatamente ya le estamos requisitando una tomografía. Entonces, no debemos, y sobre todo en el primer nivel de atención, no debemos de obviar estos aspectos clínicos porque siempre lo que va a mandar es el paciente. O sea, independientemente de lo que nos reporte el laboratorio, la clínica del paciente es la que va a llevar el primer lugar en cuanto a diagnóstico y por ende terapéutica de los padecimientos que estemos pensando. Entonces, de los exámenes generales, pues
de los que la mayor parte de ustedes ya conocen, la biometría, la química sanguínea, electrolitos séricos, las pruebas de funcionamiento hepático, los tiempos de coagulación, incluido INR, el examen general de orina. Los exámenes de laboratorio especiales, ahí ya los podemos englobar en perfiles, perfil tiroideo, perfil hormonal, panel viral, algunos estudios muy especiales como podría ser la procalcitonina, como podría ser la ferritina, la velocidad de sedimentación globular, que dependiendo de lo que tenga el paciente los iremos pidiendo. Y los estudios de gabinete, que básicamente aquí nos estamos refiriendo a los estudios radiográficos, tomográficos, de resonancia magnética. Entonces, si nos pusiéramos a desglosar uno por uno y a tratar de dilucidar cómo se interpretan, pues les vuelvo a repetir, nos llevaría mucho tiempo. Entonces, hablando de la atención primaria, pues bueno, afortunadamente la mayor parte de las patologías, de las enfermedades que vemos a nivel primario, bueno, la mayor parte de ellas va a tener características clínicas que nos orientan hacia poder llegar a un diagnóstico sin ser necesario el solicitar un paraclínico. Entonces, las posibilidades de acertar en el diagnóstico y en nuestra terapéutica son muy altas porque la clínica es muy certera. De ahí la importancia de retomar esas clases de clínica y tener un buen juicio clínico. Sin embargo, pues bueno, es cierto que con los paraclínicos el diagnóstico pues puede mejorar en cuanto a precisión, pero siempre y cuando estos estudios paraclínicos estén, uno, bien indicados, o sea, que estén orientados hacia lo que yo estoy pensando puede tener el paciente, y obviamente interpretarlos dentro de un contexto clínico que va a tener el paciente. Actualmente, pues bueno, nosotros los vemos, a muchos pacientes incluso ya nos llegan a nuestra consulta con todo un bonche de laboratorios que se han hecho en el laboratorio, siendo algunos de ellos muy onerosos, cuando en realidad el paciente no necesitaba la realización de tantos estudios. O bien vamos al laboratorio y pues parece que estamos en el McDonald's o estamos en el Kentucky, ya vienen ahí combos específicos para paciente mayor de 40 años, para mujer de 40 años, adulto joven, en fin, muchos estudios paraclínicos que en realidad en muchas de las ocasiones pues no tienen utilidad práctica el que se realicen. Entonces, si vamos a pedir paraclínicos, estos paraclínicos deben de ser bien orientados hacia la patología que estemos pensando. Entonces, ¿para qué solicitarlos? Pues bueno, aquí resumimos en 6 puntos en qué nos pueden ayudar estos estudios paraclínicos. Primero, pues para confirmar una sospecha diagnóstica o establecer un diagnóstico. Por ejemplo, el paciente que veo con polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, pues seguramente el paciente tiene diabetes, entonces le tomo una química sanguínea para diagnosticar una glucosa por arriba de 126 y diagnosticar diabetes. O bien un paciente con fiebre intermitente, pérdida de peso, con antecedentes de una vida sexual con factores de riesgo, pues bueno, evidentemente que ese paciente tenemos que solicitarle una prueba de VIH para corroborar el mismo. Segundo, para descartar una enfermedad o un diagnóstico. Por ejemplo, una paciente que se presente con dolor abdominal y esa paciente está en una edad fértil con antecedentes de vida sexual activa, pues bueno, necesitamos una prueba de embarazo para descartar un embarazo ectópico o bien un ultrasonido que nos permita identificar si esa paciente está cursando con un embarazo ectópico. Para establecer información pronóstica. Un paciente con hepatitis, pues debemos de cuantificar enzimas hepáticas para ver qué pronóstico tiene ese paciente. Para seguimiento de respuesta terapéutica, por ejemplo, en el paciente al que vamos a anticoagular, que está con warfarina o con acenocumarina, pues bueno, necesitamos los tiempos de coagulación, específicamente
la determinación de INR para ver qué tan bien o qué tan mal está actuando el anticoagulante y ver si necesitamos ajustar la dosis. Para detectar algunos padecimientos en ausencia de sospecha clínica, por ejemplo, los exámenes prenupciales para diagnosticar alguna enfermedad de transmisión venérea, o por ejemplo el tamiz neonatal, que es obligatorio en todos los recién nacidos para diagnosticar alguna enfermedad, aunque aún no se presente con síntomas, pero son muy específicos estos paraclínicos. Y finalmente, para conocer el riesgo de un individuo o un grupo de individuos de padecer una enfermedad. Estos estudios son muy específicos, donde se mandan a hacer cariotipos para ver la propensión a alguna enfermedad genética, pero igual, pues bueno, ya teniendo el antecedente familiar o igual enfermedades mitocondriales raras. Entonces, generalmente nosotros en el primer nivel de atención vamos a utilizar los primeros 4 puntos: confirmar, descartar, establecer y seguimiento de diversas patologías. Para eso nos vamos a apoyar de estos estudios paraclínicos. Ahora, otro de los errores que cometemos al interpretar estos estudios es que tendemos a enmarcarlos dentro de una normalidad, pero esa normalidad no va a ser la misma para un recién nacido que para un paciente con 80 años de edad. Entonces, aquí, más que hablar del término de normal, que definiría que el paciente está sano, en realidad lo correcto, lo que deberíamos de utilizar son los valores de referencia. Usted está, sus resultados de laboratorio están dentro del margen de referencia para su edad, para su sexo, para su raza, para su estilo de vida y actividad física, de acuerdo a los medicamentos que toma, y si es mujer, en el momento, en el ciclo menstrual en el que usted se encuentra, o bien que se encuentra embarazada. Entonces, siempre, por eso ustedes pueden ver que los laboratorios nos ponen a un lado del resultado, algo que ponen ahí como valores de referencia, y que incluso podemos ver que a veces los valores de referencia llegan a ser un poco diferentes de laboratorio a laboratorio. Entonces, la palabra normalidad es algo que debemos de dejar de usar cuando interpretemos los estudios paraclínicos. Debemos de mencionar la palabra valores de referencia. Se encuentran dentro o fuera de los valores de referencia. Ahora, es importante también conocer estos conceptos, que son conceptos de estadística, porque esto nos permite saber el desempeño diagnóstico de los paraclínicos. Aquí hablamos de sensibilidad y especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? Pues bueno, esta va a indicar la probabilidad de que una prueba resulte positiva cuando sí existe la enfermedad. Y la especificidad indicará la probabilidad de que el resultado de una prueba o procedimiento resulte negativo cuando la enfermedad no se encuentre presente. Recuerden que podemos tener falsos positivos o falsos negativos. Por eso se insiste en que lo que va a marcar finalmente esa interpretación de ese paraclínico, pues es el cuadro clínico que tenga el paciente. Eso no podemos obviarlos. Importante también mencionar, pues bueno, en el primer nivel de atención, pues evidentemente en el centro de salud, pues no vamos a tener a la mano un laboratorio para poder tomar las muestras y procesarlas, ¿no? Si acaso podríamos llegar a tener una glucosa capilar, un Labstis en orina, pero no más. Generalmente, si requerimos de estudios paraclínicos, pues bueno, el paciente se le entrega la solicitud y tiene que ir al laboratorio a que se le tome el laboratorio. Ahora, ese laboratorio en el primer nivel de atención, pues no va a funcionar como funcionan los laboratorios del hospital, las 24 horas del día. Generalmente toman muestras por la mañana, las procesan y si se requiere de alguna nueva muestra, se procesará hasta el siguiente día. Entonces, igual hay que tener en cuenta eso en dado caso de que nos surja un resultado de laboratorio.
El médico debe decidir entre utilizar información paraclínica o conformarse, entre comillas, con los datos clínicos. Muchas veces solamente esto es suficiente y no requerimos de paraclínicos. Si el médico opta por emplear exámenes, entonces, como comentábamos, debe de ser muy juicioso sobre cuáles y en qué momento y en qué condiciones debe de utilizar estos exámenes de laboratorio. Por ejemplo, si me llega el paciente con las PES de la diabetes y yo sospecho que el paciente tiene diabetes, pero ese paciente acaba de ingerir alimento hace unos minutos, pues probablemente no sea el mejor momento para tomar una química sanguínea y determinar si el paciente tiene diabetes o no. Entonces, debo de valorar qué tipo de prueba, pero igual en qué momento se va a tomar. Si el paciente me llega con dolor abdominal, tiene datos apendiculares que me hagan sospechar de un cuadro de apendicitis aguda, pues bueno, la toma de esos laboratorios, de esa biometría y tiempos de coagulación, por si el paciente es quirúrgico, pues debe de hacerse de forma urgente. Entonces, debemos de emplear nuestro juicio clínico. Incorporar al proceso de información exámenes complementarios puede tener efectos paradójicos, porque más que conseguir el propósito por el cual se indican, que es precisar el diagnóstico, puede generar una mayor inseguridad cuando los resultados no son los esperados. Volvemos al mismo caso del paciente que trae dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre, parece un apéndice, pero la biometría me sale normal, no tiene leucocitosis, no tiene vandemia. Entonces eso me hace dudar de un cuadro clínico que aparentemente está muy evidente. Entonces hay que saber qué vamos a hacer si los resultados del laboratorio no son los que yo esperaba. O por ejemplo, una mujer, como ponemos aquí, una mujer joven con un cuadro clínico de una infección de vía urinaria, pero con resultado de cultivo negativo. Entonces aquí nosotros debemos de ser juiciosos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si la clínica indica o marca la enfermedad claramente, pues habrá que hacerle caso a la clínica. Puede ser, por ejemplo, en el caso de una apendicitis, que sean las etapas iniciales de este cuadro apendicular y que todavía no tenga un reflejo en la biometría hemática, o que este paciente haya estado con tratamiento antibiótico y que eso me esté modificando los resultados de los paraclínicos. Entonces, juicio clínico. Siempre preguntarnos si es conveniente o no realizar un examen complementario. Teniendo en cuenta estos factores, el tiempo disponible, lo urgente, pues eso tiene que hacerse de forma urgente, y lo mejor sería derivar a ese paciente al hospital. La factibilidad técnica para la realización con calidad. Se supone que todos los laboratorios, pues bueno, tienen procesos estandarizados bajo un control de calidad para que los resultados sean confiables. La magnitud del aporte a la precisión del diagnóstico, si esto va a ayudarnos a tener una mayor precisión diagnóstica. Y es raro, pero pues pudiera haber que algún estudio paraclínico esté contraindicado, sobre todo los de gabinete, los radiológicos, en la paciente embarazada. Entonces, todos estos son datos que debemos de tener presentes al momento de solicitar estos paraclínicos. Como lo venimos diciendo desde el inicio, estos paraclínicos no pueden ser evaluados de forma independiente. Recuerden que evaluamos o valoramos pacientes, no evaluamos resultados de laboratorio, y tratamos pacientes, no tratamos resultados de laboratorio. Entonces, siempre los resultados tenemos que englobarlos dentro de un contexto clínico que tenga el paciente. La actitud más sensata parece ser integrar los resultados de los exámenes complementarios a la historia clínica del paciente y al diagnóstico que tiene, y con esto utilizar toda la información disponible para el proceso de razonamiento, para la confortación y precisión del problema de una forma más definitiva.
No analizar de forma integrada toda la información puede provocar errores, como por ejemplo un paciente que tenga cáncer, pero porque la velocidad de sedimentación no esté aumentada o no esté anémico, yo diga, no, esto no es cáncer. O algo muy común, el paciente que nos llega con dolor precordial típico, opresivo, con irradiación a brazo, a mandíbula, con diaforesis, con sensación de muerte, pero el electrocardiograma sale normal y yo descarto que eso sea un problema de angina. Esos son errores que pueden llevar a la muerte del paciente por confiar más en el estudio paraclínico que en la clínica del paciente. O también pudiera ocurrir lo contrario, que el paciente no tenga un cuadro clínico tan florido, pero, por ejemplo, en este caso estamos viendo una radiografía, una tele de tórax, en donde vemos que el paciente tiene un neumotórax, tiene una interfaz de aire entre el campo pulmonar y la pleura. Entonces, esta es la acumulación de aire, un neumotórax. En ocasiones esto es difícil de diagnosticar por clínica, sobre todo cuando son pequeños, los neumotórax, como pudiera ser este caso, que no den mucha sintomatología al paciente. Entonces, si tenemos esta radiografía y el paciente no tiene síntomas, también debemos de ser juiciosos, porque probablemente el estudio paraclínico me esté dando un dato que yo no haya percibido, porque sea difícil, con el cuadro clínico y con la exploración física. Entonces, que no se les olvide esto, los paraclínicos nos van a apoyar en el diagnóstico, pero siempre bajo la premisa de que diagnosticamos y tratamos pacientes. Otro de los inconvenientes que se tienen con los paraclínicos a veces es la presión tanto del paciente como del familiar del paciente, que siente que si no le indico unos laboratorios, en realidad no estoy haciendo buen trabajo. Y muchos pacientes valoran la calidad de la atención médica con base a cuántos laboratorios le estoy pidiendo al paciente y cuántos medicamentos le estoy recetando al paciente. Si el paciente va y solamente le receto paracetamol y no le mando ningún estudio de laboratorio, probablemente comente que el médico no es bueno. Pero pues bueno, aquí siempre hay que tratar de explicar al paciente con precisión y en términos no médicos el por qué sí o el por qué no estoy solicitando los estudios paraclínicos. El papel del juicio es más difícil de comprender cuando se analizan las diferencias individuales entre médicos en la interpretación de datos clínicos o paraclínicos. Lo que para algunos puede ser un signo relevante, para otros puede ser un dato con escasa o ninguna trascendencia. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo, esto sucede en los estudios radiográficos, en los electrocardiogramas, en las tomografías, en la resonancia. Estos estudios quedan sometidos a la interpretación de cada uno de los médicos que vea, sobre todo cuando hay datos dudosos, como por ejemplo pudiera ser este electrocardiograma, en donde vemos que en B1, en B2, en B4, tiene un discreto desnivel del ST. Lo que para algunos pudiera ser un dato de lesión, si relacionado a infarto, para otros pudiera ser una simple repolarización precoz y no tener importancia clínica. Entonces también hay que valorar esto siempre, repito y insisto mucho en eso, en el contexto clínico que esté teniendo el paciente. Su utilización como conclusión de los paraclínicos debe ir precedida del razonamiento clínico basada a su vez en la historia clínica del paciente. Si nosotros hacemos estas dos cosas, tener un razonamiento clínico y hacer una adecuada exploración física, pues bueno, estaremos haciendo una buena práctica médica. Y recordar todo lo que nosotros interroguemos, lo que nosotros inspeccionemos, auscultemos, palpemos, percutemos, debe de estar asentado en la nota médica. Y en la nota médica el justificar el por qué sí o el por qué no le estoy solicitando los paraclínicos al paciente.
Y una vez que los tenga, de nada sirve que se los mande a pedir si no los voy a interpretar y analizo esa interpretación en una acción benéfica del paciente. Entonces, si estoy pidiendo los paraclínicos, debo de interpretarlos, analizarlos y tomar las acciones conducentes que sean pertinentes para el beneficio de la recuperación de la salud del paciente. Entonces, paraclínicos, la clase se llama interpretación de paraclínicos en el primer nivel de atención. Pero pues bueno, como les comentaba en un inicio, es mucho. Tenemos los estudios generales, los especiales y los de gabinete. Entonces podríamos hablar de los estudios generales, biometría, química, electrolitos, tiempos de coagulación, de la gasometría, interpretación gasométrica, o del electrocardiograma, que es de las cosas que más comúnmente vamos a ver en la consulta. Pero bueno, quise enfocar esta clase y aprovechando pues que estamos en pandemia, que ya bastante rato llevamos en pandemia, porque es algo a lo que se están enfrentando, o se han enfrentado, o se van a enfrentar. Entonces, enfoqué esta clase hacia el análisis de la radiografía de tórax en el paciente con sospecha o con COVID-19. Realmente el COVID, independientemente de que baje la intensidad de la enfermedad, pues ya llegó para quedarse. Y el problema es que, como ya va a estar entre nosotros, pues bueno, tenemos que ser muy juiciosos cuando valoramos una placa de tórax sobre si es una simple infección respiratoria no complicada, es un proceso neumónico, o puede ser influenza o COVID. Entonces, se agrega a la dificultad de poder dar un diagnóstico radiográfico con base a todas las patologías pulmonares que vemos en el primer nivel de atención. Y otra de las cosas que ha sucedido con toda esta pandemia es que actualmente el paciente ya nos llega con una radiografía de tórax, cuando a veces pues, en realidad ni siquiera estaba indicada el que se la tomara, pero ya nos llega con la radiografía de tórax, o peor aún, nos llega ya incluso con una tomografía de tórax. Entonces ya no es como antes, que primero iban para que les diéramos la valoración y les diéramos la requisición. No, el paciente ya sabe, porque lo aprendió de su vecino, porque lo aprendió de su familiar que estuvo enfermo, que se debe de tomar una radiografía de tórax. Muchas veces esta radiografía pues no está interpretada, y siempre, independientemente de que esté interpretada, nosotros debemos de hacer nuestra propia valoración. Entonces es algo común a lo que nos estamos enfrentando. La sensibilidad y la especificidad de la radiografía de tórax en el paciente con COVID, pues bueno, dependiendo de la intensidad con la que esté circulando la enfermedad, puede ser alta o puede ser más baja. En cada una de las olas que hemos tenido, ahorita afortunadamente estamos saliendo ya de la tercera ola, pero bueno, dependiendo en el momento de la intensidad de la pandemia, la sensibilidad y la especificidad puede aumentar, porque va a haber más casos, hay más datos en la radiografía. Entonces, la radiografía de tórax es generalmente la primer prueba de imagen en los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Es útil, ampliamente disponible y de bajo costo. Si lo comparamos con una tomografía de tórax, pues bueno, es mucho más barata y mucho más accesible. Aunque también pues, hay que tener en cuenta que la placa radiográfica nos va a dar una mucho menor radiación que lo que nos da una tomografía de tórax. Pero es importante que si si vamos a hacer la placa de tórax, la tele de tórax, también se haga una lateral. Esto nos va a permitir correlacionar los hallazgos sugestivos que yo esté pensando o que yo haya encontrado. Desafortunadamente, la mayor parte de las veces únicamente se hace la tele de tórax.
Entonces, estos son los principales hallazgos radiográficos que vamos a tener en el paciente con COVID. Lo dividimos en un patrón típico, un patrón indeterminado y atípico. El típico, el patrón reticular, el vidrio despulido o deslustrado y las consolidaciones en dado caso de avances graves. La distribución pues, puede ser localizada o difusa a todos los campos pulmonares. Y la atípica, pues vean toda la variedad de datos atípicos que podemos tener: neumotórax, neumomediastino, derrame pleural, consolidación lobar, un nódulo, un patrón miliar, una cavitación. Entonces, aquí regreso a lo que la clínica nos va a marcar. Si el paciente tiene definición operacional, que actualmente la definición operacional de COVID, cualquier gripa cumple con definición operacional para COVID, pues bueno, debemos de sumar esa definición operacional, ese cuadro clínico, a los hallazgos que yo pudiera encontrar en la radiografía de tórax. Y tener en cuenta también, ahorita pues se está viendo, se está estudiando, pero el COVID está dejando secuelas pulmonares, fibrosis pulmonar. Entonces se agrega otra complicación cuando nosotros vemos una placa de tórax para evaluar a un paciente en agudo, porque pues no sabemos si eso es secuela de COVID o es propiamente que el paciente está teniendo una reinfección por COVID. Las lesiones compatibles o sugestivas de COVID, pues bueno, son 5: una opacidad focal, una tenue opacidad focal, un tenue aumento de la densidad difusa, un patrón intersticial focal o difuso, que esto es de lo más común que llegamos a ver, o un patrón alveolo intersticial focal o difuso. Esta es una radiografía de tórax normal. Importante es dividir esta radiografía para tratar de localizar con mayor precisión en dónde se encuentra la lesión. Entonces lo vamos a dividir en tres campos: el superior, medio, inferior. El superior en una línea por debajo del botón aórtico, y una línea inferior por arribita del diafragma derecho. Así vamos a dividir nuestros campos pulmonares en tres campos. Entonces, aquí tenemos diversos ejemplos de lo que encontramos en COVID. Una opacidad focal, aquí la vemos señalada con una flecha azul. Vean esa región blanca en el pulmón que tiende a confluir. Eso es una lesión sugestiva de COVID, una opacidad focal, que para ello es importante tomar la lateral, porque aquí la estamos correlacionando con lo que vemos en la radiografía lateral. Una tenue opacidad focal, parecida a la primera imagen que veíamos, pero esta es más tenue. Entonces, siempre que valoren a una placa radiográfica en un paciente en el que sospechen COVID, valoren bien las periferias. Las periferias deben de estar con trama pulmonar, y aquí podemos ver que se ve una opacidad muy discreta, pero sí se delimita bastante bien. Otro dato es un aumento de la densidad de forma difusa. Vean, ahí se ve como un vidrio despulido. O sea, el color en ambos campos pulmonares, lo negro se ve como difuminado, como si hubiéramos tomado una foto fuera de foco. Entonces, eso nos debe hacer sospechar que el paciente esté cursando con COVID. Aquí igual, pues lo vemos en la placa lateral, similar a que tomáramos una fotografía fuera de foco. Un patrón intersticial focal, aquí lo tenemos localizado. Podemos ver esa imagen de panalización que se alcanza a ver en esta zona, pequeñas áreas blancas rodeadas por puntos negros.
Eso es un patrón intersticial que se asemeja al interior de un panal, por eso se le llama panalización. Aquí lo podemos ver, es mucho más evidente. Una placa con vidrio despulido completamente en ambos campos pulmonares, y vean estos puntitos negros que rodean áreas blancas. Esto es un patrón de intersticio. Aquí es importante también mencionar este patrón intersticial. Lo vamos a poder, o se observa, por ejemplo, en el paciente que está con congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca o edema agudo pulmonar, lo que es el edema en alas de mariposa. Entonces, vuelvo a lo mismo, interpretar la radiografía bajo un contexto clínico que tenga el paciente. Más patrón alveolo intersticial. Aquí tenemos, vean cómo tiende a consolidar, es un patrón alveolo intersticial. Tenemos datos de consolidación. Y las lesiones no sugestivas de COVID, pues bueno, la consolidación focal única, que ese es altamente sugestivo de neumonía. No sé por qué, si los pacientes dejaron de ir o qué pasó, pero pareciera que por lo menos todo el año pasado las neumonías adquiridas en la comunidad desaparecieron. Tuvimos muy pocos casos de neumonía adquirida en la comunidad, probablemente relacionado con el uso del cubreboca. Aquí se ha visto como un éxito la disminución de los casos cuando se comenzó a usar el cubreboca, pero indirectamente, y es algo de lo que casi no se ha hablado, es que bajaron también los casos de neumonía adquirida en la comunidad, y no se diga de influenza. La influenza prácticamente desapareció en todo lo que va de la pandemia, muy pocos en ningún caso, y eso no es que haya desaparecido porque sí, sino que el cubreboca ayudó a que presentáramos o a que se tuviera esta gran disminución de otras enfermedades no COVID. Entonces ahí cuando se menciona que pronto dejemos de usar el cubreboca, pues yo en lo personal, a mí va a ser muy difícil dejar de usar el cubreboca, porque se ha visto que protege contra otras enfermedades, y pues la verdad ya estamos muy acostumbrados a usarlo. Entonces, aquí abriendo un paréntesis en la clase, yo creo que no habría que dejar de usar el cubreboca. Otro dato que no es sugestivo de COVID son las adenopatías, también el derrame pleural y los nódulos. Pero recuerden que todas estas igual pueden ser presentaciones atípicas del paciente con COVID. Entonces hay que relacionarlo siempre con el cuadro clínico que esté teniendo el paciente. Aquí tenemos una consolidación a nivel basal parailiar, característica de una neumonía adquirida en la comunidad. Y que recuerden, debemos de correlacionar con la placa lateral del paciente. Aquí tenemos adenopatías. Esto no es una lesión sugestiva de COVID. La lateral de las adenopatías de la placa que estábamos viendo. Derrame pleural, donde se borran ambos senos, el seno costodiafragmático y costofrénico. Eso blanco que estamos viendo ahí es la presencia de líquido en la cavidad pleural. Entonces se está diagnosticando un derrame pleural. Aunque recuerden, el derrame pleural puede ser una presentación atípica de enfermedad por COVID. Hay que sumarle a esta placa los datos clínicos que esté teniendo el paciente. Aquí lo vemos en la lateral, ese derrame pleural que está presentando el paciente. Los nódulos pulmonares, pues bueno, aquí es muy evidente ese nódulo pulmonar que tenemos ahí. Entonces hay que valorar el cuadro clínico que tenga el paciente. Pero vean, en esta placa está ejemplificando un nódulo pulmonar, pero vean cómo se ve el patrón del resto de los campos pulmonares. Vean que tiene un patrón intersticial. Vemos una imagen de panalización en el resto del pulmón. Entonces habrá que ver, o sea, no todo el patrón intersticial quiere decir que el paciente
tenga COVID. No, no es así. Las enfermedades pulmonares como la fibrosis pulmonar nos va a dar un patrón intersticial. Las neumopatías intersticiales difusas nos van a dar un patrón intersticial. Entonces hay que ser muy acuciosos. Por ejemplo, si yo valoro esta placa, preguntar intencionadamente sobre cuadro con definición operacional de COVID, o a preguntar en los antecedentes si el paciente presentó en algún momento de su evolución COVID. Otro nódulo pulmonar, aquí vean, parecen más metástasis porque están diseminadas en ambos campos pulmonares. Y pues bueno, siempre, si se es posible, aunque esto va a ser difícil en atención primaria, pues comparar las placas. Es decir, la primera placa yo no le vi ningún dato, pero con el paso de los días el paciente ya desarrolla una definición operacional y clínicamente ha empeorado, pues entonces hay que comparar las placas. Prácticamente la infección por COVID, pues podríamos decir pues que es una ruleta rusa. Evidentemente hay factores de riesgo para que el paciente se complique, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal, que el paciente no esté vacunado, pero pues hay pacientes que están completamente sanos sin ningún factor de riesgo y se agravan. Entonces, no se ha demostrado exactamente por qué a unos pacientes se agravan y a otros pacientes les va como si no hubieran tenido nada. Entonces, la posibilidad de tener una radiografía normal y días después tenerla ya con franco COVID, pues bueno, esa siempre va a estar latente. Entonces, en conclusión, ¿cuáles van a ser los resultados que ponemos o yo voy a interpretar de una radiografía de tórax? Pues bueno, es primero compatible o altamente sugestivo de COVID. Aquí es que yo encontré lesiones en las que no hay duda que ese paciente tiene COVID. Y aquí es importante relacionarlo primero con el cuadro clínico que tenga el paciente y después con la prueba rápida. Actualmente ya en muchos lados, prácticamente en todos lados, estamos haciendo pruebas rápidas. Y si la prueba rápida sale negativa, entonces ya tendemos a decir, no es COVID. Eso es un error. Acuérdense que la prueba rápida hay una sensibilidad y una especificidad que no son del 100%. Tenemos falsos negativos. Entonces, no hay que confiar en el resultado de una prueba rápida si el cuadro clínico y la radiografía de tórax me indican que el paciente está teniendo COVID. Recuerden, uno de los errores que estamos cometiendo es que se toma la prueba rápida y se da por hecho que el paciente está negativo, cuando en realidad lo que habría que hacer es tomar la PCR. Allá en el hospital hemos tenido muchos pacientes con prueba rápida negativa y que salen con PCR positiva. Entonces, no hay que confiar plenamente en estas pruebas rápidas. Es cuadro clínico y a esto le puedo sumar la radiografía de tórax. Sugestivo, sospechoso de COVID, una menor cantidad de lesiones, pero que pudieran ser COVID. Entonces ahí me voy cuadro clínico y prueba rápida o PCR. No concluyente de COVID, pues bueno, aquí el paciente pudiera presentar algunas lesiones, pero que igual podrían explicarse por alguna otra causa. Entonces aquí es lo mismo, tomar prueba rápida, PCR y cuadro clínico. Y finalmente el no sugestivo de COVID, o sea, donde podemos ver viendo la placa, no, esto es cualquier otra cosa, pero esto no es COVID, que es una placa prácticamente normal. Y recordar lo que les decía, pues la ruleta rusa de la infección por COVID, ¿no? Pacientes que comienzan bien, pero que progresivamente van empeorando. Y aquí son diversas series de cuadros que empezaron siendo leves y terminando siendo severos. Vean que en la mayor parte de las primeras placas tenemos datos que orientan a COVID. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón intersticial, tenemos radiopacidades difusas en la periferia. Aquí tenemos el patrón alveolar en la primera placa. Vean en esta primera placa, la de la izquierda, vean cómo tenemos esas radiopacidades focales en el campo pulmonar
derecho del paciente, difusas en el campo pulmonar izquierdo del paciente. Entonces aquí no hay duda, eso es COVID. Y vean cómo evolucionó el paciente. La primera placa sin intubar, la última placa ya intubada. Más datos, radiopacidades difusas, una focalizada en la primera placa, y podemos ver cómo fueron progresando. Vean esta placa, pues una radiopacidad difusa hacia la periferia, realmente viéndola con detenimiento, pues lo presenta, y vean cómo evolucionó. Cuando yo valoraría una placa de este paciente al inicio, pues podría decir, seguramente no tenía ningún dato de severidad y no desaturaba. Pero vean 4 días después cómo evolucionó. Entonces eso también sería, o es importante comentarlo al paciente, de que en este momento no hay datos de severidad, no hay indicación para hacer algo más, porque igual se está abusando de la dexametasona en cuanto se diagnostica común, aunque el paciente no desature, se prescribe dexametasona. Eso ha hecho que muchos pacientes desarrollen cetoacidosis diabética. Entonces recuerden, la indicación de la dexametasona es muy clara, saturación menos del 93%, hay que aplicarla. Si no hay desaturación, entonces no hay por qué. No es profiláctica la dexametasona. Aquí esta placa se las puse porque también esta placa es de la misma paciente. Pero vean qué sucedió en la primera placa. Es una placa que no estuvo inspirada, es decir, que no se tomó con una técnica adecuada a como lo marca que se debe tomar una tele de tórax. Entonces esta placa se tomó con una mala técnica, y la segunda placa es la misma paciente pero con una técnica adecuada. Vean, si yo valoro la primera placa y no tengo experiencia en cuanto a si la placa estuvo bien tomada o estuvo mal tomada, pues yo podría considerar, pues esta paciente tiene datos sugestivos de COVID. Vean cómo tiene una radiopacidad difusa hacia la periferia. Entonces yo podría considerar que esta paciente tiene COVID, pero ya haciendo la placa con la técnica adecuada, de una inspiración adecuada, pues podemos ver que esos cambios desaparecen. Entonces aquí igual, pues bueno, de forma ideal deberíamos de conocer el laboratorio de gabinete a donde vamos a mandar al paciente, pues que cuenten con técnicos que estén certificados, y que no sea cualquier persona la que esté tomando la placa, porque la técnica pues importa. Y finalmente, para terminar, habíamos comentado que incluso nos llegan pacientes ya con tomografía de tórax. Anteriormente pues, pedían o necesitaban una receta para tomar la tomografía. Actualmente no, ya en muchos lugares quiero que me hagan la tomografía de tórax, y el laboratorio se las hace sin ningún problema, sin siquiera pedir una solicitud firmada por un médico con cédula profesional. La ventaja de la tomografía es que la tomografía sí tiene una sensibilidad y una especificidad mucho más alta que la radiografía para diagnosticar COVID. Entonces, si el paciente nos llega con la tomografía, eso facilita nuestro trabajo. No es lo ideal, porque la tomografía no está indicada en todos los casos y la debía de prescribir siempre un médico. Pero pues si nos llegan ya con la tomografía, vean, aquí podemos ver estos hallazgos tomográficos de COVID, que básicamente es vidrio despulido, vidrio deslustrado, con un patrón de empedrado. La tomografía, hay una clasificación tomográfica que va de CORAX 1 a CORAX 5. A partir del CORAX 4 y 5 no hay duda de que es COVID, el 3 es indeterminado. El 2 y el 1 no hay COVID. Entonces la tomografía sí tiene una sensibilidad y especificidad muy, muy alta. Entonces, cuando hay duda con la placa y no tenemos acceso a una PCR, pues podríamos realizar una tomografía para corroborar
la sospecha de COVID. Aunque si el paciente tiene cuadro clínico y cumple con definición operacional de COVID, pues bueno, no hay mayor duda de que el paciente tiene COVID. Bueno, eso es hablando de solo un estudio paraclínico, que es el estudio de la tele de tórax y relacionada con una enfermedad. Más adelante, pues si me invitan a alguna otra plática, pues podríamos abordar el tema. Hay mucho que ver en la interpretación de estudios paraclínicos, gasometría, electrocardiograma, estudios generales propios de cada enfermedad. Entonces, esta es una plática que da para muchas más pláticas, incluso diseñadas en forma de taller. Pero bueno, un breve abordaje de cómo debemos ver a los estudios paraclínicos y específicamente de la radiografía de tórax y COVID. Y pues bueno, aprovechando la invitación y abusando del doctor y de la licenciada Aida, pues voy a hacer un comercial. Yo laboro en el Hospital General de La Raza, soy el profesor titular de los médicos residentes y estamos próximos a tener nuestras 5ª jornadas de médicos residentes. Estas jornadas son dadas por urgenciólogos e intensivistas ya graduados, pero las organizan los residentes, por eso se llaman así, médicos residentes. Estas van a ser el 20, 21 y 22 de octubre. Son modalidad virtual y asincrónicas. Esto quiere decir que en el momento en el que ustedes tengan tiempo van a poder ver las pláticas. Van a estar disponibles durante todo un mes en la plataforma y son completamente gratis, no cuestan absolutamente nada. Todavía no tenemos los promocionales, pero esa es nuestra página de Facebook y ahí vamos a estar poniendo toda la información en donde pueden inscribirse y en donde van a poder ver las pláticas. Las recomiendo ampliamente, se manejan todos los temas son de urgencias y pues bueno, conociendo de que la medicina de primer contacto, del primer nivel de atención tiene una gran relación con la medicina de urgencias, pues ojalá se puedan dar el tiempo para que puedan estar presentes. Tenemos el aval de la Asociación Mexicana de Medicina de Urgencias y del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Son 10 puntos para recertificación que igual les sirven para recertificarse como médicos generales y obviamente pues tienen valor curricular. Por mi parte sería todo. Ahí tienen mi correo, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier solicitud de información, pues ahí estamos disponibles en lo que podamos ayudar. Adelante, orgullosamente hidalguense, y pues siempre que me inviten a este tipo de pláticas en donde se difunde el conocimiento y lo poco o mucho que yo les pueda dar a conocer, pues adelante. Pues por mi parte sería todo, licenciada Aida. Muchísimas gracias, doctor Amador. Pues creo que fue muy clara, muy precisa su información que usted nos transmite. Pues vamos a dar un espacio para que si algún médico, algún profesional de la salud tenga alguna duda, algún comentario, pudiera externarlo. Estamos atentos aquí. De lo pronto, pues agradecerte, doctor Amador, por tu disponibilidad, por tu tiempo y pues por esta parte de compartir tus conocimientos. No, ¿de qué, licenciada? Un gusto. Pues esperemos que muchos médicos puedan acceder a este curso, que la verdad es bastante bueno y pues lo mejor es que es gratis. Así es, sí, ojalá que sí. Vale, pues... Doctor, pues agradecerle bastante. Vamos a dar el tiempo necesario para que hagan preguntas vía Facebook y nos puede apoyar con contestarlas. Claro. Doctor, pues muy buena su plática, agradecerle. De verdad es una serie de charlas que tenemos. A lo mejor es poco el tiempo, pero créame que con lo que nos ha expresado es suficiente de apoyo para nosotros para pues establecer un correcto diagnóstico, ¿no? Con los estudios paraclínicos. Pues no me queda más, doctor, que agradecerle de mi parte y de parte de la doctora Ana Laura, que es la directora de primer nivel de atención.
Y pues seguimos en camino aquí y se queda la licenciada Ida para que nos apoye con la lectura de las preguntas, doctor. Muy amable y orgullosamente hidalguense, gracias por decirlo. Sí, claro que sí, doctor, un gusto. Cuídese Aquí mucho, que estamos. estén muy bien. Igualmente, bye. Hasta luego, bye. Aida, entonces leen las preguntas, ¿vale? Sí, doctor, muchas gracias. Sí tenemos una pregunta. Bueno, es el doctor Guillermo González. Nos dice, ¿qué opina de la utilidad de tener la determinación de ferritina, dímero D y proteína C reactiva como factor pronóstico de COVID? Bueno, siempre son complementarias y que van a definir o tratan de definir el pronóstico que tiene un paciente con enfermedad por COVID. El problema de tenerlas fuera del ámbito hospitalario, y eso porque lo he visto con algunos pacientes que he manejado en forma privada, es que cuando las pides en el laboratorio te las entrega 2 o 3 días después. Entonces, se pueden utilizar, si las tenemos disponibles hay que utilizarlas, son pruebas caras, o sea, no son pruebas baratas, y que pues van en relación a al estado de inflamación que se condiciona por el COVID. Si se pueden utilizar, si las tenemos a la mano, nos sirven para el pronóstico, para tratar de predecir el curso que va a tener la enfermedad. Entre más elevadas estén, más severidad tenemos de la enfermedad, pero estas no influyen en cuanto a la terapéutica que el paciente va a tener. Eso sí hay que dejarlo muy claro. Son pruebas que únicamente utilizamos para el pronóstico del paciente, pero que no marcan o orientan hacia una terapéutica en específico que debamos tomar con el paciente. Perfecto, muchas gracias. Espero haya quedado resuelta, ¿verdad? Pues bueno, doctor Amador, creo que son todas las preguntas. Agradecemos mucho tu disponibilidad, tu tiempo, una vez más. A nombre de la directora, nuestra doctora Laura Hernández González, te queremos agradecer y pues bueno, vamos a hacerte llegar un reconocimiento. Muchas gracias. Ya te lo haremos llegar vía correo electrónico. Sin embargo, pues bueno, a nombre de la Dirección de Primer Nivel de Atención, agradecemos tu participación en las charlas profesionales de atención a la salud, con un tema bastante bueno, que es interpretación de estudios paraclínicos en el primer nivel de atención. Y pues bueno, esperemos que no sea la primera intervención que tenemos contigo, sino otras más que puedas aportar. Claro, sí, cuando gusten y haya tiempo nos ponemos de acuerdo y con gusto, Aida. Vale, pues muchísimas gracias y pues bueno, agradecerle a todos los participantes, recordarles que les vamos a estar enviando ahorita en un ratito las preguntas post, que puedan hacernos favor de contestarlas. Recuerden que acumulando 6 cuestionarios o 6 asistencia a nuestras charlas profesionales de la salud, se les va a hacer llegar una constancia con valor curricular. Y pues bueno, esta es una de las charlas que hemos tenido. Las demás charlas se encuentran dentro del Facebook de la Dirección de Primer Nivel de Atención. Y pues recordarles que tienen que contestar estos cuestionarios. Son unas preguntas muy breves para que se les pueda otorgar su constancia con nivel curricular y invitarlos a nuestra siguiente ponencia, que es el día 27 de septiembre. Ya estaremos haciendo la difusión en tiempo aquí mismo por la página de Facebook. De lo contrario, pues bueno, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y estamos en contacto. Muchas gracias a nombre de la Dirección de Primer Nivel de Atención. Hasta luego, buena tarde. Gracias.